Buenos días, iglesia. Encantado de poder compartir una semana más de crecimiento cristiano. Nos corresponde trabajar este fin de semana sobre dos canciones más que se nos presentan en este libro de los Salmos, el Salmo 32 y el Salmo 51. Eh, los Salmos son experiencias. Repetidamente y muy particularmente en una seguidilla de los salmos que van desde el Salmo 51 hasta el Salmo 72, son 18 salmos en completos. Todos se introducen con la misma expresión. Dice Salmo de David cuando, y describe una situación. Porque los salmos son experiencias, surgen de la vivencia particular de una persona. Y al ser los salmos experiencias, están escritas con la intención de que cada uno de nosotros repliquemos esa experiencia. Más que aprender conceptos abstractos, lejanos, ideas ajenas, principalmente plantean experiencias humanas que la escritura y el salmista proponen que nosotros podamos replicar en nuestras vidas. Acompáñeme a orar y le entramos a estas dos canciones que nos toca trabajar este fin de semana. Señor, agradecido por tu bondad, por tu espíritu, Señor, en nuestras vidas. Ruego que tu voz se haga escuchar en este lugar, Señor. Replique aún en las personas que nos estén mirando a través de la tecnología o que nos van a mirar y escuchar posteriormente. Que tu voz escuche, Señor, y encuentre en nosotros una mente abierta, un corazón sensible y receptivo a tu palabra, una voluntad firme para responder a ella también, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Empiezo en el Salmo 32. Los primeros 5 versículos de este salmo describen el proceso de David una vez que ha fallado a Dios en una relación de adulterio con Betsabé, que más adelante voy a describir en más detalle. David plantea un proceso que está compuesto por 3 etapas. La etapa donde él está escondiendo su pecado, la etapa donde él confiesa su pecado y el resultado de esa confesión. La etapa donde él está escondiendo su pecado voy a llamarle la etapa de falta de arrepentimiento. La etapa donde él confiesa su pecado le voy a llamar la etapa de arrepentimiento, y el resultado de esta confesión de David le voy a llamar la dicha del perdón. Curiosamente, en el texto, la estrategia, la forma literaria que que David utiliza es empezar por el resultado. O sea, empezar por lo que cronológicamente sucedería de último y luego venir a lo que está primero. Si me acompaña a leer el Salmo, nos vamos a dar cuenta. Empezando por el resultado, David en el capítulo 32, Salmo 32, versículos 1 y 2 dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se les borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto que he leído es lo que cronológicamente sería lo último, pero luego David se devuelve y va a lo que cronológicamente es primero, versículo 3, la etapa donde él está escondiendo su pecado. Dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día, y mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Versículo 5, David salta a su arrepentimiento, a la confesión de sus pecados. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. David está proponiendo primero el resultado porque es producto de un éxtasis emocional que él vive cuando se da cuenta que ha sido perdonado por Dios. Esa es una estrategia que nosotros comúnmente utilizamos, y quizás con algunos ejemplos podríamos entender cuál es la lógica literaria que sigue David. Por ejemplo, si alguno de nosotros se gana una beca para ir a estudiar al extranjero, usted llega donde alguien y le dice: ¿viste que me gané una beca para ir a estudiar al extranjero? Ese es
el resultado. Y alguien nos pregunta, ¿y cómo fue eso? Y ahora empezamos a describir el proceso. Vieras que me metí a internet, averigüé, me mandaron un link y ahí apliqué, tuve que escribir un ensayo, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que me hizo llegar a la beca. O quizás alguno de nosotros ha alquilado casa toda la vida y en algún momento saca un crédito para comprar en una casa. Entonces llega y le dice a alguien, viste que compramos casa propia. Primero el resultado y luego el proceso. ¿Y cómo fue eso? Bueno, vieras que fuimos al banco, no nos alcanzaba la plata, pero mi esposa y yo unimos los salarios, entonces pudimos obtener un crédito y luego tenemos la casa. David se está muriendo de ganas por decirle a la gente, mire, Dios me perdonó. Dios hizo a un lado mi pecado. Entonces permítame primero decirle lo que pasó conmigo y después le explico cómo fue el arroz. ¿Entienden? ¿Me van siguiendo? Cronológicamente podemos leer el Salmo de la siguiente manera: versículos 3, 4 y 5 primero y luego versículo 1 y 2. De la siguiente manera, así sería una lectura cronológica del Salmo. Mientras guardé silencio, verso 3, Salmo 32, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Luego viene el arrepentimiento. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Y me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Viene el resultado. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se les borra sus pecados, y dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta lógica cronológica, no la lógica literaria, sino la cronológica, es la que vamos a utilizar para acercarnos al Salmo y poder comprenderlo un poco mejor, pero no quedarnos ahí, sino sentirnos invitados, como todo salmo, como toda experiencia, a replicar la experiencia del salmista en nuestros días. En tiempos del antiguo Israel, al igual que sucede hoy, habían diferentes tipos de litigios o de desacuerdos. Uno podría llamarse un litigio o desacuerdo bilateral entre dos personas, que se resolvía cuando estas dos personas arreglaban su desacuerdo y daban por saldado el caso. Sería como la conciliación hoy cuando hay un choque pequeñito, ¿verdad? Que usted se puede poner de acuerdo al otro y le dice, mire, arreglemos esto entre nosotros, porque si llamamos al tráfico, llamamos al seguro y todo, nos van a dar toda la vida aquí arreglando esto y yo quiero vender mi gajito el año que viene. Entonces arreglémonos entre nosotros. Ahora, también existían litigios bilaterales donde existía la participación de un juez. Había un litigio entre dos personas, pero se llamaba un juez o un árbitro que se pronunciaba sobre el litigio de estas dos personas para resolver el asunto. El Salmo 32 y el Salmo 51 se refiere a un litigio bilateral, pero no horizontal, sino vertical. La persona ofendida, en este caso, es Dios, no es otro ser humano. Y David entiende que él necesita resolver este litigio, este desacuerdo que tiene con Dios. Por favor, durante todo el tiempo que estemos compartiendo en esta mañana, recuérdese de esto. Estamos al frente de un litigio, de un desacuerdo bilateral, pero vertical, de un ser humano, en este caso David, con Dios. Le resumo un poquito la historia de David. David se levanta, empieza a caminar por la azotea. Estoy en el libro de Segunda de Samuel, creo que es el capítulo 11. Y de repente pasando, ve allá a lo lejos una doñita que se estaba bañando. Según el texto bíblico, la doñita estaba bien hecha. ¿Se entiende o digo a cachete? Sí se entiende, ¿verdad? Cualquiera de los dos. La doñita estaba bien hecha. David la ve, se da cuenta que como esa doñita hay pocas, y la manda a llamar con sus siervos. Termina acostándose con ella y
Un tiempo después de que él la despide del palacio, la doñita, doña Bexabé se llama, lo llama, ¿verdad? Le pide, le escribe un mensaje de texto y le dice a David: David, no me ha bajado el periodo, estoy embarazada. Y David, que se cree un gatazo, ¿verdad? Empieza a planear cómo resuelve este asunto de su falta delante de Dios. Se le ocurre una primera idea, ¿verdad? Y dice: voy a jugar de buen jefe. Manda a llamar al esposo de Bexabé, que era uno de los soldados de su ejército, y le dice: Urías, te he nombrado el empleado del mes. Y como usted es el empleado del mes, vamos a permitirle que se vaya para su casa a disfrutar un tiempo con su doñita, con su esposa, con doña Bexabé, una segunda luna de miel, todo pagado. Y Urías, lamentablemente para David, era uno de esos empleados que nosotros conocemos en Costa Rica popularmente como un zapazo. O sea, alguien que en lugar de aprovecharse del beneficio que le brinda la organización, quiere seguir trabajando. Usted puede leer el texto. Ahí está Urías y dice: no, yo no me voy. Dice que hasta que se quedó durmiendo afuera, y el hombre no se quería ir. Y entonces David sabe que su gestión del recurso del Departamento de Recursos Humanos no funciona. Y se le ocurre otra idea, ahora más malévola y más macabra. Llega y llama al general de su ejército y le dice: mire, cuando vayan a la guerra, llévese a Urías y lo ponen de primero. Luego todos ustedes se esquinean, se hacen un lado y dejan que el ejército que el ejército opuesto lo asesine. Dicho y hecho, se cumple la orden del rey y de repente encontramos a Urías muerto y a David trayéndose a aquella doñita, doña Bexabé, a vivir al palacio, y la hace su esposa. El último versículo del capítulo 11, el versículo 27, nos muestra la clave para entender esta historia. Dice el escritor de Segunda de Samuel: sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al litigio bilateral vertical. ¿Había pecado David contra Urías? Seguramente que sí. ¿Había pecado David contra la familia de Bexabé y Bexabé? Seguramente que sí. Pero la Biblia nos dice que ese pecado contra otro ser humano, en primer lugar, desagradó a Dios. Porque era el Dios 3 veces santo el que había puesto a David como rey de Israel. Capítulo 12, segunda de Samuel. Dios envía a Natán. Natán llega y sabe que David es un jupón orgulloso que le cuesta aceptar sus errores. ¿Cuántos dicen amén? No. Y entonces Natán dice: este reycito yo me lo conozco. Si yo le digo que él tiene un problema, va a decir que no. Y entonces Natán sigue una estrategia. Terceriza, replica en tercera persona una narración equivalente a la del rey David. Y le dice: David, vieras que había un chavalo que hizo esto y no sé qué, y por aquí y por allá, ¿qué te parece esto? Y David se escandaliza y dice: qué clase de infeliz. Tráigamelo porque lo cerramos a coscos aquí mismo. Y escandalizado el rey, Natán le dice: tú eres ese hombre. Tú eres quien hizo eso. Y David dice, segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13: he pecado contra el Señor. Voy de nuevo, porque esto se tiene que grabar en nuestra memoria. ¿Ha pecado contra quién? Contra Urías. Contra Bexabé. Contra el Señor. Porque hay un conflicto bilateral vertical. El concepto de pecado expresado por el rey David es de difícil conceptualización en nuestra sociedad. Yo podría decir que es ajeno a nuestra sociedad por varias razones.
En primer lugar, hemos hecho algún tipo de trivialización, popularización del concepto de pecado, ¿verdad? Y lo hemos conceptualizado de una manera más ligera. Le hemos dado un uso folclórico cuando alguien está esperando el bus en una parada de buses y está haciendo mucho sol y el bus tarda un montón, entonces pasa un señor y dice, pecadito, todo el tiempo que lleva ahí. O viene un niño con un helado bien delicioso y el helado se le cae. Entonces pasa una señora y dice, qué pecado. Y entonces el concepto empieza a trivializarse de tal manera que luego se nos hace difícil comprender el concepto bíblico de pecado. Porque desde el punto de vista bíblico, el pecado no es asolearse mucho o que se nos caiga el helado, sino que es una falta grave contra un Dios 3 veces santo que es soberano. Lo que produce este tipo de cosas es una desensibilización sistemática hacia la necesidad de arrepentimiento. Y entonces encontramos que la sociedad propone cosas que deberían de ser extrañas para los creyentes. Entrevistan a alguien que tiene toda una carrera en algo, ha sido futbolista o deportista, y dice, ¿usted tiene algo de que arrepentirse en la vida? ¿Y cuál es la respuesta común? Nada. Si hubiera vuelto a nacer, vuelvo a hacer todo exactamente igual a como lo hice. Porque la sociedad va perdiendo eso. Ahora está bien que digamos que pecadito, porque es mucho de nuestra forma de ser costarricense, de nuestra forma popular de comunicarse. El problema está cuando la popularización del concepto nos hace inmunes a la conceptualización correcta del concepto de pecado según la Escritura. Según la Biblia, el pecado es una rebelión voluntaria y consciente en contra de la soberana voluntad de Dios. Esta definición es altamente contracultural porque propone que el pecado es una afrenta a Dios, un concepto bilateral en dirección vertical. Cuando los seres humanos estamos acostumbrados a que las ofensas sean hacia otro ser humano o a veces hacia nosotros mismos. Implica, por lo tanto, que es Dios quien propone la norma, el listón, la línea, la cual después de atravesarla, un comportamiento o un pensamiento debe ser catalogado como pecado. Algo sumamente impopular porque los seres humanos y nuestra sociedad nos venden la idea de que la norma deberíamos de ser nosotros. Y empezamos a usar expresiones del tipo, fulanito, sea fiel a sus principios. O sea fiel a sus valores. Y se produce un problema, porque los principios y los valores del ser humano, de nosotros, suyos y míos, los ponemos donde quieran, a conveniencia. Si hay que bajarlos cada vez más, los seguimos bajando hasta que los ponemos en el suelo. Pero la santidad de Dios no cambia y las demandas de Dios no cambian, porque el listón de Dios está siempre en el mismo lugar. Y entonces se nos hace ajeno el concepto de pecado hacia Dios, el ofender la santidad de Dios. Ahora, vamos a las 3 cosas, a los 3 puntos. El primero es el problema, que es la falta de arrepentimiento. Según el versículo 3 del Salmo 32, la falta de arrepentimiento produce un dolor inevitable. Dice David, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir en todo el día. David está describiendo su llanto y su lucha interior de saber que le está fallando a Dios, pero persiste en su pecado. Si usted recuerda la imagen, supongo que desde que David llama a la doñita y se acuesta con ella, ya él se da cuenta de que ahí rompió el límite que Dios había puesto. Pero entonces agarra la torta que hizo y para tapar esa torta miente y empieza a comportarse hipócritamente con Urías, y para tapar esta torta se jala otra torta mayor. Pero el plan no le sirve, entonces tiene que hacer un plan todavía más malévolo, y para tapar esta torta mayor entonces se jala una torta mayor hasta que llega a asesinar a Urías y se jala otra torta mayor. Y eso describe el proceso de declinación ética y moral
de David. En segundo lugar, el pecado o la falta de arrepentimiento debilita. El versículo 4 en el Salmo 32 dice David: mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. David está empezando a entender aquí que su fuerza que provenía de Dios, de su testimonio, empieza a perderse y empieza a tener problemas para gobernar Israel. Y es muy lógico. Porque David había sido el rey que había sido mandado a ungir por Dios. Pero resulta que hay parte del grupo que está cerca de él que fueron los mensajeros para ir a traer y a llevar a Bexabe. Y entonces el respeto para el rey ya no es el mismo. Toca muy lindo el arpa y se apea de una pedrada gigantes. Pero cuando nadie ve, manda a traer a la viejilla del otro. Pero no solo hay un grupo de sus sirvientes que están alrededor de él, que sabe que él manda a traer a la señora del otro, sino que hay un grupo que sabe que él ordenó que Urías, el esposo de aquella señora, fuera puesto de primero y que lo dejara morir. Entonces tenemos dos David. Uno el que ve su pueblo, la masa, y otro el que ve el grupo que le rodea. Y se da cuenta que aquel mandado a ungir por Dios a través de Samuel, el rey de Israel, descrito en escritura como un hombre conforme al corazón de Dios, tiene una parte de su vida que no conviene, que no es correcta. Así no se puede gobernar. Me preguntaba cuando leía estos: ¿cómo se pueden degenerar de esa manera las diferentes instituciones humanas? Hablo en primer lugar de la familia. Cuando nosotros, padres, madres, aflojamos en nuestros valores cristianos y empezamos a hacer cosas que desagradan el corazón de Dios, y después nuestros hijos se dan cuenta de que me llevan a la iglesia, pero hay cosas que no aplican. En las empresas, por ejemplo, si ustedes, una de las altas autoridades de una empresa, tiene alguna gerencia o algo así, ¿verdad? Tenemos un departamento de imagen institucional que postea lo que está bonito en el Facebook, pero cuando hay que escribir y terminar estados financieros, se hace algún tipo ahí de flexión para cumplir con ciertas cosas. Los gobiernos de los países deben de sufrir de eso también. Cuando el discurso presidencial, no estoy hablando de nuestro presidente directamente, estoy haciendo una generalización, o de un diputado, de un ministro, o de un presidente de una institución autónoma, es uno, pero el grupo cercano sabe que es solo discurso, porque por dentro las cosas no funcionan igual. Este neurocientífico Roland Sand, de la Universidad de Manchester, estudió cómo se vincula la culpa con la depresión, y él describe lo siguiente: la característica más distintiva de los trastornos depresivos es una actitud negativa exagerada hacia uno mismo, acompañada de sentimientos de culpa. Es estar leyendo los salmos de David. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? No está bien una depresión que está generada por la culpa. Eso no está bien. El problema es que la manera en que la sociedad propone resolver el problema no es la manera cristiana. La sociedad dice: minimice la responsabilidad hasta el mínimo, quite la responsabilidad. Y entonces, si usted quita la responsabilidad, por defecto la culpa se quita y se quita la depresión. Pero Dios nos dice que la responsabilidad debe ser minimizada, debe ser reconocida, y nos invita a cada uno de nosotros a acudir a Él en busca de perdón. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Es peligroso cuando se minimiza la responsabilidad en demasía. Ahora, para ser justos, debo decir que existe una responsabilidad subjetiva y una responsabilidad objetiva. Una responsabilidad subjetiva cuando alguien cree que le ha fallado a Dios, pero en realidad su comportamiento no está prohibido en las escrituras, no ha hecho algo que desagrada a Dios. Y eso debe de decirse y debe reconocerse.
Pero también debe decirse y debe reconocerse que no todo es responsabilidad o culpa subjetiva, que también hay culpa y responsabilidad objetiva cuando el ser humano quebranta los mandamientos de Dios. David sabe que su responsabilidad es objetiva. Miren, en esas acciones de David se voló 5 de los 10 mandamientos que Dios había escrito, de un plumazo, de un solo se los echó a los 5. En primer lugar, el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Él prefirió el placer que le brindaba a aquella mujer que el amor del Dios que lo había nombrado y ungido rey de Israel. Pero después de que pasa eso, y ahí en el acto codicia a la mujer de su prójimo, otro mandamiento más, y después miente, otro mandamiento más, y después adultera, otro mandamiento más, y para cerrar con broche, no digamos de oro, ¿con broche de qué? De plástico. Manda a matar al hombre que había ofendido. 5 de un solo tiro. Y David sabe que es cierto, que es una realidad objetiva. La falta de arrepentimiento también produce estancamiento, obstaculiza la obra de Dios en nosotros. Segunda de Samuel 12, 7 y 8, quizás de los pasajes que más reflexivo me pusieron durante todo este tiempo. Dice que Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar Israel y a Judá. Y esta última frase todavía resuena en mi corazón y en mi mente. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Y por si esto fuera poco, te habría dado mucho más. Dios le está diciendo a David: puse muchas cosas en tus manos y estaba dispuesto a poner más cosas en tus manos, pero no supiste valorar lo que te había dado y lo que te había prometido y lo que te iba a dar. Y entonces tu pecado te estanca, te va a estancar. La pregunta que me hacía a mí mismo y que por obligación tendría que plantear en este lugar es: ¿cuánto no más veríamos la obra de Dios en nosotros si tuviéramos una obediencia mayor, una honra mayor a nuestro Dios? Vamos a la solución, que es el arrepentimiento. Versículo 5, Salmo 32. Te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Este versículo 5, que describe la confesión, el arrepentimiento de David, es ampliado en el Salmo 51. O sea que el Salmo 51 es la ampliación del versículo 5 del capítulo o del Salmo 32. Entonces vamos a ir al Salmo 51 para ampliar esta idea de arrepentimiento de David. En primer lugar, quisiera proponer que el arrepentimiento implica pensar en primera persona. Comienza volviéndose a ver para adentro uno mismo y reconociendo la verdad sobre mí mismo. Salmo 51, versículos 1 al 3, por favor, preste atención a estos pronombres. Preste atención a estos pronombres. Señor, dice David, borra mis transgresiones. ¿Cuáles transgresiones? ¿Cuáles? Las mías, las del vecino, las del marido. Lávame de toda, ¿cuál maldad? Y límpiame de, ¿cuál? Mío. Y yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Un mensaje sumamente contracultural, porque la sociedad nos entrena para despersonalizar la responsabilidad o tercerizarla. O sea, siempre es culpa de alguien más, no mía, ¿verdad? Fue mi abuela que no me crió bien, o mi tata que no me crió bien. Es mi marido, ¿verdad? Que el problema en mi familia, o es mi esposa el problema en mi familia, ¿verdad? O es la suegra que me echó mal de ojo, o la vecina que abre la puerta y la ventana, y las malas vibras cuando el viento soplan hacia acá llegan a mi casa, y entonces todo se desconeja en mi casa. Se ha popularizado la expresión el tóxico y la tóxica, pero siempre en tercera persona.
Y entonces las redes sociales se inundan de consejos del tipo: evite a los tóxicos, evite a las tóxicas. Pero aquí hay un problema. Es que siempre el que tiene la culpa es otro. Mire, mi conclusión es que todos tenemos algún grado de toxicidad. Y el mandamiento bíblico es: tenga cuidado con los tóxicos y las tóxicas, está bien. Pero en primer lugar, trate de identificar su nivel de toxicidad, la forma en que usted representa toxicidad para el contexto donde se desenvuelve, sea su familia, sea su trabajo, sea el barrio, sea donde esté. En términos bíblicos, ni se te ocurra sacar una paja en el ojo de tu hermano si tienes una viga así en tu propio ojo. David se ha volado 5 de los 10 mandamientos, y necesariamente aquí tengo que hacer un paréntesis para recordar que la ética bíblica es diferente y superior. Usted sabe que lo que hizo David era perfectamente aceptable y pasable en cualquier cultura de la antigüedad. Que el rey le gustara una doñita ajena y se la trajera y matara al marido y listo. Así actuó, no así, muy parecido a Herodes, ¿verdad? Mire, este Juan el Bautista está jodiendo mucho con la doñita con la que ando, entonces lo matamos y listo. Así funciona, así funcionaba la época de la antigüedad. Y el reino de Israel estaba empezando a entrar en esa misma decadencia, porque ya los súbditos de David ya estaban volviéndose cómplices de su pecado y de su maldad. Pero Dios, según el relato bíblico, ¿verdad?, se desagradó de aquello. Y como dice: yo soy un Dios 3 veces santo. Lo que hacen en Canaán y lo que hacen en Egipto no se permite en Israel. Aunque sea el rey que yo ungí y que nombré, no se permite en Israel. Voy a hacerme de un profeta para que vaya y le diga a este rey que sus criterios no son los de la sociedad, sino que sus criterios son los del reino. Y Natán llega y le dice a David: así no funcionan las cosas. Así funciona en Canaán, así funciona en Babilonia, así funciona en Egipto, así funciona si fuera solo usted con sus soldados y sus siervos. Pero cuando hay un Dios que ama a su pueblo, cuando hay un Dios que nombra a un rey, no en función del rey, sino en función de la gente, para que este rey pudiera gobernarlos de acuerdo al temor de Dios. Ahora el Señor manda a un profeta y le dice a David: aquí no se permite eso. No se permite eso. El reino de Dios tiene que ser diferente. La iglesia de Dios tiene que ser diferente. La ética en las familias nuestras cristianas tiene que ser diferente. La ética en las organizaciones empresariales donde nosotros trabajemos y tenemos algún rol de autoridad tiene que ser diferente. Porque el Dios que modelamos es el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, el Dios 3 veces santo. El Dios que no pasa por alto de manera ligera y fácil los deslices. Arrepentimiento es una auténtica renuncia a la simulación y el engaño, poniendo al descubierto nuestro pecado ante Dios sin culpar a otros. David reconoce que está ante un litigio bilateral vertical. En los versículos 4 al 6 del mismo Salmo 51, ahora note los pronombres, ahora es segunda persona. Ya no era primera persona, ahora es segunda persona. Dice David: ¿contra quién? Contra ti he pecado, solo contra ti, está David hablándole a Dios. He hecho todo lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia, Dios, es justa. Tu juicio, Dios, es irreprochable. Versículo 5: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú, Señor, amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. David, lejos de decir: no fue culpa mía, es que fue culpa de mi abuelo, de mi esposo, del marido, de la suegra, del suegro, del vecino, del perro, del gato. Dice: Señor, mis pecados son míos y son principalmente contra ti, contra ti.
El arrepentimiento implica también rogar. Hice una lista de los ruegos que Jesús hace en este Salmo 51. Versículo 1 dice: ten compasión y borra mis transgresiones. Verso 2, lávame y límpiame. Verso 7, purifícame y lávame. Verso 8, infúndeme gozo. Verso 9, aparta tu vista de mis pecados y borra mi maldad. Verso 10, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 12, devuélveme la alegría que me sostenga una actitud de obediencia. Y verso 11, no me alejes de ti y no me quites tu Santo Espíritu. David está claro, él está claro, le ha fallado a Dios y Dios demanda algo más. Miren, en el versículo 11, cuando David dice: no me quites tu Santo Espíritu, me da la sensación que tiene a Saúl, su antecesor, en mente. Según la escritura, en el libro de Primera de Samuel, después de que Saúl desobedeció, capítulo 16, verso 15, el texto bíblico dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y hasta ahí llegó la carrera política de Saúl. David seguramente tiene eso en mente y dice: yo no quiero terminar como Saúl, Señor. Merezco terminar como él, pero no quiero terminar como él. Que tu espíritu no se vaya de mí. Cuando llegué a este punto, estaba en la casa meditando y me sentí un poco contrariado porque hice un ejercicio, no desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva humana. Saúl había dejado de matar unas personas que le habían mandado a matar y había ofrecido un sacrificio que no le correspondía. Estos eran los pecados de Saúl. Los pecados de David eran mentira, adulterio, homicidio, etc. Vamos a ver si usted, desde una perspectiva humana, juzga igual que yo. ¿Cuáles pecados eran más graves? ¿Cuáles? ¿Los de David? Entonces hago una pausa del lugar donde estoy estudiando y me voy para el jardín, cuando según yo el Señor se comunica conmigo a través del sol. Entonces cuando estoy cerrado me voy hacia el jardín, ahí me pongo a hacer qué hago. A veces me sale algo bien bonito. ¿Y qué pasó aquí? Porque David continúa reinando sobre Israel, el más tortero y desde la perspectiva, y el menos tortero es desechado. Y en eso que estoy arrancando la hierba mala que nunca muere, literalmente, creo que viene un pensamiento de Dios a mi mente. Y lo que pienso es: ¿dónde está el salmo de Saúl? ¿Dónde está el salmo de Saúl? No hay salmo de Saúl. Solo hay salmo de David. Porque aunque desde esta perspectiva humana el pecado de David es mayor que el de Saúl, este hombre supo volverse a Dios, llamar sus pecados por su nombre y reconocer que había lastimado la santidad de Dios. Y venía a mi corazón un gran consuelo. Si podemos fracasar moralmente, si podemos fracasar éticamente, pero un corazón limpio no es tanto el que nos ensucia, porque todos nosotros vamos a ensuciar su corazón, sino aquel que sabe acudir a tiempo a Dios para que la gracia de Dios y la sangre del Cordero que murió en la cruz le limpie de sus pecados. Vieras qué alivio, porque yo soy bastante más tortero que ustedes, y que ustedes seguro son bastante torteros, pero yo soy bastante más tortero que ustedes. Habían cosas que me llamaban la atención. David ruega: no me quites tu Santo Espíritu. No quería dejar de cumplir el propósito que Dios había trazado para su vida. Pero David no solo se ocupa de las consecuencias, se ocupa de la raíz de su pecado y dice: Señor, ¿podrías lavarme, limpiarme, purificarme, borrar mi maldad? No solo de las consecuencias, sino también de la raíz. Porque David sabe, como usted y yo sabemos, que si Dios nos quita las consecuencias pero no purifica nuestros corazones, pasado mañana andamos buscando otra doñita.
Y varios dijeron amén. Mis respetos para el que dijo amén con la esposa a la par. Que Dios lo tenga en su santa gloria más tarde. Miren, David sabe que si el Señor quita las consecuencias, pero no limpia su corazón, rapiditico otra vez estamos otra vez jalándonos la misma torta. Y David por eso pide que su corazón sea limpiado, que la raíz del pecado sea purificada. No de manera absoluta, porque no podremos llegar a ser perfectos en esta vida, pero sí podemos reaprender hábitos nuevos y ganar una mayor sensibilidad hacia los mandamientos de Dios y corregir conductas que nos permitan reflejar en mejor medida lo que es el carácter de Dios. ¿Cuántas calamidades evitaríamos si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de él? David recuerda Salmo 51, verso 19. Dice David: mi sacrificio es un espíritu contrito. Recuerda que lo que Dios nos quiere es a nosotros. Dios nos quiere a nosotros. ¿No quiere? ¿No quiere? Nuestros sacrificios en primer lugar. Dios nos quiere a nosotros. Cristo no murió ni por nuestro servicio a Él, ni por nuestras ofrendas, ni por nuestras alabanzas, ni por nuestra adoración. Cristo murió por nosotros. No hay nada que satisfaga el corazón de Dios que no sea nuestras vidas entregadas a Él. El resultado de todo esto es la dicha del perdón. El salmista decía: bienaventurado aquel que se le perdonan todas sus maldades. Pero también otro resultado es la instrucción. Volvemos al Salmo 32, versículo 8 y 9. Dice, el Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Y luego dice: no seas como el mulo o como el caballo. Le decía a la iglesia en la mañana que me recuerda a mi mamá. Porque mi mamá me decía: usted sí es mulo. ¿A nadie le dijeron eso? No somos hermanos, no. Mi mamá me decía: usted sí es mulo. No seas como el mulo, como el caballo. Yo lo tomaba como una ofensa y ahora creo que el Señor que mi mamá me recitaba un salmo. Estás buscándole la parte buena. No seas como el mulo, como el caballo que no tiene discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Básicamente el salmista dice que nosotros a veces somos muy vivos en algunas cosas, pero a veces nuestro nivel de testarudez llega a tal punto que somos más parecidos a una de estas bestias que a un ser humano que entiende las demandas de Dios y que Dios tiene que acudir no a nuestra razón, sino a movernos, a jalarnos, a llevarnos arrastrados para acercarnos a Él, porque Dios va a hacer hasta lo imposible por acercarnos a Él. El tercer resultado es protección. Ahí mismo en el Salmo 32, versículo 7, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Verso 10, muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que Él confían. David termina proponiéndonos que el Dios que perdona es el mismo Dios que instruye y que protege. El Dios que perdona es el mismo Dios que instruye y que protege. Termino aquí. Hace 15 días estaba sentado aquí en la primera fila, casi siempre me siento ahí. Estaba enseñando a David y yo me veo las prédicas, ¿verdad? A veces me da miedo que alguien me vea con el teléfono ahí porque este está chateando. A veces estoy buscando en internet, estoy escribiendo, estoy buscando el bosquejo que está en la web y todo eso. Y les dije que yo espero, yo empiezo la construcción de estas plenarias con mucho tiempo de anticipación. Ya yo estaba trabajando sobre este fin de semana. Y cuando David Jackson lee el primer salmo, el versículo 1, que dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, yo inmediatamente recuerdo que el salmo que a mí me toca enseñar 2 semanas después empieza con la misma frase: dichoso.
Los dos salmos empiezan igual, pero presentan dos caminos diferentes para alcanzar esa dicha. Las que nos propuso David hace 15 días, habla de aquel hombre, aquella mujer, ¿verdad?, que se ajusta a los mandatos, a los preceptos de Dios, y entonces evita caminar con los malvados, se pone a meditar en la ley del Señor, y en función de su obediencia a Dios empieza a florecer, empieza a echar naranjitas y manzanitas, porque empieza a crecer y a florecer. Y definitivamente creo que nosotros podríamos identificar en algunas áreas de nuestra vida esa verdad, cómo hemos tratado de ajustarnos a la verdad de Dios y nuestra vida empieza a crecer y a desarrollarse de una manera diferente. Pero también creo que definitivamente algunas veces necesitamos alcanzar la dicha, no por el método o la forma en que plantea el Salmo 1, sino por la forma en que plantea el Salmo 32, que se refiere a aquellas etapas o aquellas áreas de nuestra vida donde no nos ajustamos, donde no le llegamos al listón, donde fracasamos éticamente y moralmente, donde hemos lastimado el corazón de Dios, y entonces parece que el Salmo 1 nos deja de aplicar a nosotros y necesitamos ahora acudir a otra canción del cielo, aquella que dice: Fabio, en esto no te aplica el Salmo 1. No te ves tan verde porque no te has ajustado a los preceptos de Dios. Pero aún así eres dichoso, porque hay una segunda forma de alcanzar esa dicha: descubrir nuestros pecados delante de Dios y dejar que la sangre de Jesucristo limpie nuestra maldad y disfrutemos de la dicha de ser perdonados. Pónganme la atención aquí en las manos, por favor. En repetidas historias de la Biblia, cuando el ser humano encubre su pecado, Dios lo descubre. Pero también cuando el ser humano descubre su pecado delante de Dios, Dios lo cubre. ¿Por qué no ser de estos segundos? Segunda de Samuel capítulo 12 verso 13. Voy a pedirle a producción que me lo proyecte y me lo deje ahí. Dice, por favor, es David reaccionando a la acusación de Natán y dice: he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Pregunta, iglesia: ¿cuánto tiempo transcurre entre la confesión y el perdón? Sin miedo. Prácticamente nada. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Y de inmediato Natán dice: el Señor ha perdonado tu pecado. Entre la confesión y el perdón no transcurre ningún tiempo. Y pensaba para mí, vea, lo que tarda no es el perdón, lo que tarda es la confesión, el arrepentimiento. Tenemos la dicha de sentirnos a cuentas con Dios en este litigio bilateral, a cuentas con Dios. Si no es así, no es problema del perdón, el problema está en la confesión, porque después de la confesión el perdón no tarda. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Permitimos ahora comportamientos que no permitíamos antes? ¿Nos hemos acostumbrado a hábitos pecaminosos? ¿Tenemos una vida secreta, una rutina encubierta que alguien desconoce o que no es conocida? Estamos en peligro. Tenemos que tener cuidado. Miren, en razón del montón de incendios forestales que han habido durante este verano, estoy escuchando a este funcionario de bomberos que está siendo entrevistado. Y como ya estaba reflexionando en toda esta parte del mensaje, él menciona algo que me llama la atención y que creo que aplica para nuestras vidas. Él dice, exhortando a la gente a
a llamar cuando ven un incendio forestal o algún incendio, él decía: ningún incendio comienza grande, dice. Todos los incendios comienzan pequeñitos. Y él decía: uno de los problemas que tenemos es que la gente ve un incendio pequeñito y no pide ayuda. Cuando ve el incendio grande llama, pero ya para nosotros podría ser un poco tarde. Y pensaba, si nosotros usamos esa lógica con nuestros pecados, si lo vemos pequeñito y no acudimos, y hasta que se vuelve voraz y empieza a consumir, buscamos ayuda en Dios. Quisiera hacer una invitación respetuosa a que pudiéramos hacer del Salmo 51, de los primeros 3 versículos, una réplica en nuestras vidas. Si usted lo tiene bien, por favor, póngase en pie. Y si quisiera pasar aquí al frente, usted puede hacerlo. Mire, les voy a decir algo de mi corazón. Si no estuviera aquí arriba, yo estuviera aquí al frente. Lo que les estoy pidiendo que puedan repetir conmigo, lo he repetido varias veces durante las últimas semanas. Y creo que todavía podría repetirlo aún un poco más. Lo que estoy proponiendo es un ejercicio contra cultura, porque implica tomar nuestras faltas y decir: son mías, son mías, son mías, no son de otra persona. No es otro el culpable, soy yo. He tratado de despistar un poco el asunto culpando a otros de manera ligera, pero soy yo. En el capítulo 1, en el versículo 1 del Salmo 51, David decide no esconder su pecado. Y de manera como pocas veces encontramos en la Escritura, y seguramente como pocas veces quizás lo hemos hecho alguna vez, empieza a destapar su corazón delante de Dios y dice: Dios, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Ahora exploramos y expresamos nuestro propio salmo, nuestra propia versión de este salmo de David. Señor, ¿podrías perdonarme por esta mi relación ilícita que no te agrada? ¿Podrías arrancar este mi hábito, el cual yo he cultivado, he desarrollado y me he acostumbrado a él? Señor, ¿podrías ayudarme con mi temperamento y mi carácter? No quiero lastimar más a otras personas, muchas veces de manera injusta, ni quiero seguir culpando a los demás. Por alguna razón, en circunstancias particulares, no me puedo detener, y ese es mi problema, no el de los demás, Señor. Señor, ¿podrías perdonarme por haber abandonado mi hijo, mi hija, mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa? Le eché la culpa a él, a ella, a ellos, pero fue mi culpa. Señor, ¿podrías perdonarme por haber sucumbido hacia la presión de la sociedad que me propone que haga ciertas cosas que no te agradan? Que he tratado de racionalizar, de justificar,
que he tratado de pasar por alto, acudiendo y diciendo que es que son mis propias normas, sabiendo que el que pone los estándares sos vos, Señor, y que delante de ti no hay excusa, Dios. ¿Cuánto no más, Señor, podríamos decir? Seguramente tu Espíritu fielmente viene a nuestro corazón y a nuestra mente y nos recuerda hábitos que estamos permitiendo que en algún momento serían impensables para nosotros. Pero tu Espíritu Santo es fiel y quiere renovar un espíritu recto dentro de nosotros. No solo quizás librarnos de las consecuencias, sino ocuparse de la raíz y limpiar nuestro corazón y nuestra vida. Señor, sabemos que entre la confesión y el perdón no transcurre ningún tiempo. Y aquí está mi corazón, aquí está mi vida que te pertenece, renovando mi compromiso contigo, Señor, y confiando, Señor, que tu perdón, Dios, me visita en este momento. Que puedo mirarte ahora a los ojos, Dios del cielo, y decir: estoy en paz contigo, porque aunque mis pecados sean más terribles que los de otros, mi corazón no está limpio porque no haya pecado, sino porque he sabido acudir a ti en busca de tu perdón, Señor. Decía el apóstol Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia de Dios, iglesia, está aquí en medio nuestro. Por favor, ¿podrían mirarme? Si usted ha descubierto sus pecados delante de Dios, el Señor los cubre y podemos renovar nuestro compromiso y nuestra relación con Dios, porque un día el Cristo de la gloria se colgó de la cruz para hacernos levantar nuestra cabeza y no vivir la vergüenza en que podría asumirnos nuestro pecado, sino disfrutar de poder caminar con la frente en alto, porque el Rey del cielo pagó por nuestra maldad. Buenos días, bendiciones.